Hola, buenos días, buenas tardes a todos los que nos están viendo detrás de cámaras. Hoy tenemos un capítulo muy especial que tiene que ver con masculinidades alternativas. Y van a preguntar, ¿por qué es que están viendo esto? Bueno, justamente es una de las preguntas que queremos hoy reflexionar sobre la importancia de trabajar en las masculinidades, tanto en leyes como en políticas públicas, como incluso en la misma crianza y en los roles que tenemos desde la casa. Así es que estoy bien contenta de hablar de este tema desde la perspectiva de los hombres y también, pues, desde la perspectiva de la doctora Norma Celina, que hoy nos acompaña, y les voy a platicar un poquito quién está aquí. Nos acompaña Israel Vidal, por ahí ya lo habían visto en un capítulo con nosotros. Él es titular en la Dirección de Masculinidades por la Igualdad en la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Es docente en la Maestría de Género y Sexualidad en la Universidad Mexicana y de Estudios. Además, ha sido colaborador y consultor en la ONU a través del CEPAL y es parte del Observatorio Ciudadano. Y más allá de eso, que es lo que quisimos del día de hoy resaltar, que es integrante de la red de masculinidades alternativas en el estado de Jalisco. Sí, existe una red de masculinidades alternativas. Escuchen porque les vamos a dejar aquí las redes para que también los puedan seguir y que podamos seguir aprendiendo sobre el tema. También nos acompaña la doctora Norma Celina, que hoy nos va a dar chance de tutearla. Vamos a hablarle de tú a tú, no porque tengamos el mismo grado de estudios, sino porque queremos que este tema sea tan digerible que todos podamos llevarnos algo. Ella es profesora e investigadora del programa interdisciplinario de estudios de género en el CUSEA y también es parte de la red de masculinidades alternativas del estado de Jalisco. Y a mi lado derecho se encuentra el doctor Juan Carlos Ramírez, que él es doctor en ciencias sociales con especialidad en antropología social y bueno, también es parte y es miembro activo de la red de masculinidades alternativas del Estado y lo van a estar viendo a este equipo de trabajo y a muchas otras personas en los medios las siguientes semanas porque traemos algunas iniciativas que nos están invitando a reflexionar. Así es que quiero hablar hoy y empezar con esta pregunta. ¿Qué es masculinidad? ¿Qué entendemos hoy por masculino? ¿Alguien que quiera iniciar? A ver, doctor, usted tiene cara de que... Juan Carlos, Bueno, échale, Juan. mira, es una muy buena pregunta, porque masculinidad es una manera de referir a quienes nos asumimos como, o sea, que somos hombres, hemos nacido hombres, ¿verdad? Biológicamente, pero además asumimos una manera de representarnos dentro de la sociedad, Ok. ¿no? Ahora, no hay una sola, hay muchas maneras, ¿no? Y entonces la masculinidad, decía alguien, bueno, ¿qué es eso de la masculinidad? Pues es el manual de ser hombre, ¿no? ¿Cómo debería de ser un hombre? ¿Cómo debería de ser un hombre? Pero no nomás hay un manual, hay muchos manuales, ese es el asunto. Y de lo que se trata entonces es de evidenciar que los hombres aprendemos la manera de ser hombre. Entonces la masculinidad refiere a eso, es un aprendizaje dentro de la familia, en la escuela, en el trabajo, en el áreas de ocio, deportivas, en las cuestiones religiosas, políticas, en todos lados aprendemos cómo ser hombres. Entonces la masculinidad está referida a eso. Es una forma de aprender a ser hombre. ¿Y cuáles son los estigmas negativos que estamos intentando romper cuando empezamos a hablar de masculinidades? A ver, platícame, ¿cómo se imagina alguien lo que es un hombre occidental, este, que ya no debería de ser? Bueno, dentro de esto que menciona Juan Carlos, podríamos hablar de que esta cuestión de la masculinidad o las masculinidades es una construcción social y que va moldeando desde las primeras etapas de la vida a los niños del cómo deben ser y sobre todo de lo que no deben ser, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en un niño de 3 años que va corriendo en el parque y se cae, lo primero que se hace es decirle, no llores, ¿no? Los niños no lloran, los hombres no lloran. O sea, hay una serie de mandatos sociales y culturales que van moldeando, como bien lo comentaba Juan Carlos, lo que debe ser un hombre. Y ciertamente hay muchos manuales, pero existen aspectos que han trascendido a muchas generaciones y que plantean que los hombres deben ser fuertes, que los hombres deben ser valientes,
que los hombres no lloran, que los hombres deben aprender a ser los responsables de una familia. Por eso uno de los mandatos centrales de la masculinidad tradicional es la proveeduría, eh, que los hombres deben ser intrépidos, que los hombres no tienen miedo, que los hombres no demuestran sus emociones cuando estas los muestran como vulnerables. Entonces, eh, el pensar en estas masculinidades alternativas es tratar de deconstruir ciertos mandatos que no solamente nos afectan a las mujeres, que tienen que ver, por ejemplo, con esta cuestión de que los hombres son valientes, son violentos, son agresivos, sino también el pensar que estos mandatos afectan a los hombres mismos, ¿no? Al no poder expresar sus emociones, al no poderse involucrar afectiva y emocionalmente de manera cercana con sus hijos e hijas, al no poder mostrar sus emociones simplemente cuando están viendo una película, ¿no? O cuando suceden cuestiones mucho más graves, que es, por ejemplo, cuando fallece un ser querido, ¿no? Pocas veces vemos a los hombres llorar, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que planteamos que es fundamental, desarrollar procesos de deconstrucción, pero no solamente de los hombres mismos, sino también de nosotras como mujeres, en el De las sentido de expectativas. las expectativas que nos generamos sobre cómo deben ser los hombres y cómo es que, como bien lo comentaba Juan Carlos, de manera colectiva, social y culturalmente se les va moldeando a los hombres en contraposición con lo que debemos ser las mujeres, ¿no? O sea, el ser masculino siempre va a ser lo opuesto a ser femenina, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión que deben estar mostrando y demostrando permanentemente que son hombres. A ver, Isra, pero ¿en qué nos afecta un hombre que es proveedor? ¿En qué nos afecta un hombre que es valiente? O sea, ¿por qué la sociedad o las mujeres quisiéramos a alguien que no fuera proveedor o que no fuera valiente? ¿Por qué tenemos que construir esto? ¿En qué le afecta al hombre todos esos estigmas? A mí me parece que tiene que ser una responsabilidad que es elegida, digamos, que no es algo que socialmente se le ha impuesto. Entonces, mujeres y hombres, al estar en este entramado social que pregona el sistema patriarcal, por autonomía se nos asignan roles. Entonces, cuando eso se nos impone, finalmente representa para nosotros una carga. Y una carga que al no cumplirla a los hombres, toda vez que se nos socializa desde muy chicos a través de un concepto que se llama crianza diferencial, de que tenemos que cumplir ciertas actividades. Y el problema es que cuando llegamos a la etapa adulta y no cumplimos con esas expectativas, nos genera problemas. Entonces, no es que, digamos, nos afecte el hecho de que una persona sea proveedora. Mujeres y hombres podemos ser proveedores por igual. El asunto es que son cuestiones impuestas. Tampoco es malo que un hombre sea proveedor. El asunto es que tiene que ser algo que se acuerde, por ejemplo, cuando hay una relación de pareja. Y así, por ejemplo, hay casos de que las mujeres son proveedoras. Lo que resulta también de este modelo de crianza es que cuando no cumplimos esa expectativa, eso puede generar también situaciones de violencia, porque entonces en la medida en que yo no proveo, digamos, soy menos hombre y eso puede generar situaciones de violencia. O por ejemplo, cuando en las familias, una persona, sobre todo las mujeres, tienen un salario superior, de alguna forma también me estoy viendo yo, entre comillas, rebasado, digamos, a este modelo de masculinidad que se espera de mí. Y entonces para mí eso es conflictivo y puede ser que incluso ese es un problema con mi pareja. El asunto es que seguir, digamos, con este modelo, digamos, de estos modelos de masculinidad tradicional, que una teórica que se llama Connell, que se apellida Connell, el 2003, definió como un modelo de masculinidad hegemónica, que incluso el concepto ha estado últimamente también En en discusión. discusión, pero que de alguna forma pues ha sido, digamos, difundido en todo el mundo y en Latinoamérica no ha sido la excepción, es que esto nos está generando un costo a nivel país. En 2019, 2017, 2018, por ahí, una organización que se llama Promundo, y junto con otras a nivel internacional, hizo un estudio que se llama La Caja de la Masculinidad. En ese estudio se determinó que este modelo de masculinidad en México le cuesta 1.400 millones de dólares. Es decir, tiene un impacto económico seguir con estos modelos tradicionales de masculinidad. ¿Por qué? Porque uno de ellos tiene que ver con el tema de la violencia,
digamos, con la falta de corresponsabilidad familiar que está, por ejemplo, en el tema de cuidados, te doy un dato. eh, eh, en las personas que se dedican al cuidado, 3 de cada 4 son mujeres. Y cuando se hace un análisis, el INCO lo acaba de hacer hace poquito, el Instituto Mexicano de Competitividad, para la competitividad, él determinó, por ejemplo, cuando una mujer que se dedica profesionalmente al cuidado, que son 9 de cada 10, por ejemplo, perciben entre 30 y 40% menos de lo que perciben los hombres. No, y también hay un estudio que habla de que el sistema de cuidados, si fuera un negocio, sería de los más redituables que existiera, por lo que implica en el PIB. Tocaste un tema muy importante. México va a requerir en un futuro muy, muy cercano, cerca de que se atiendan a cerca de 46 millones de personas que necesitan cuidados. Y para eso necesitamos 5.5 millones de nuevos cuidadores. Pero que justamente la idea es que tengan todas las condiciones de seguridad social para que lo puedan hacer. Porque una gran parte de las personas que cuidan son mujeres, casi la mayoría. Y por ejemplo, si tú revisas el tiempo que dedican de acuerdo a la encuesta nacional sobre eso de tiempo de INEGI, si tú ves cuánto tiempo le dedicamos los hombres y las mujeres al tema de cuidado a la semana, las mujeres le dedican 65, 66 horas a la semana. Los hombres cerca del 27 horas. O sea, hay una diferencia abismal. ¿Por qué? Porque en este modelo de crianza que hemos tenido, a los hombres se nos enseñó, se nos educó para que quien cuidara, pues se nos inculcó que quien tenía que cuidar son las mujeres. Y eso también genera un conflicto cuando no se cumple con esa expectativa. Oye, a ver, pero imaginemos esto, cuando nosotros estamos obviamente en el tema político, cuando nosotros queremos como trabajar con masculinidades alternativas o aquí le llamamos masculinidades positivas en política, ¿por qué un hombre estaría dispuesto a renunciar a todos esos privilegios? Porque al final del día, pues yo, o sea, me queda claro que los tenemos que obligar y que no es una opción, pero ¿cómo vamos a hacerlo desde una parte consciente en el que, a ver, esto vamos a seguir luchando para que no se vaya para atrás, que no significa que no se vaya a ir, porque ahorita hay todo un movimiento que nos quiere regresar a las mujeres a la casa Y a no y a votar. los y a no votar y a hacer el quehacer y estar peinadas. Pero ¿cómo podemos trabajar un poquito en la conciencia de la necesidad de primero visibilizar tus privilegios como hombre? ¿Por qué? Porque nosotros no elegimos ser mujeres, pero ya nacimos con esa desventaja. Pero ¿por qué tú como varón estarías dispuesto a reducir tus privilegios para que yo pueda ser más exitosa? O sea, ¿cómo manejar eso ante estos círculos tan complicados en política y en la vida? Es una buena pregunta. ¿Cómo es que los hombres podemos reflexionar sobre esta manera en cómo nos hemos asumido como varones, ¿no? Y, y yo quisiera dejar una pregunta. ¿Qué te molesta de ser hombre? ¿Ah? O sea, si hay algo que te incomoda y que a lo mejor no lo has externado. Yo pienso que hay una serie de aspectos, por ejemplo, esto de la proveeduría. Cuando ahorita decía Israel, cuando no puedo cumplir esa expectativa y cuando mi hijo me dice, papá, necesito que me des para la escuela porque tengo que comprar el cuaderno o el libro. Y resulta que no tiene dinero. Entonces, esto habría que preguntarnos si eso es algo que pase desapercibido o que nos afecta. ¿Ah? Y que nos afecta porque no estamos cumpliendo con ese papel, ¿no? De ser proveedores. O protector. Además, ¿no? Entonces, la proveeduría está asociada también a la idea de que los hombres debemos de proteger, ¿no? Debemos de cuidar. Si alguien se siente afectado dentro de la familia, somos los que le salimos al paso, ¿no? Y cuando tenemos necesidad de ser atendidos, pues decimos que no nos pasa nada, ¿eh? Entonces, este asunto de los privilegios habría que cuestionarlo, ponerle un signo de interrogación, porque si bien es cierto que en esta sociedad los hombres nacemos, por el hecho de haber nacido biológicamente hombres, tenemos una serie de prerrogativas, ¿no? Ganamos más dinero en el trabajo, no nos responsabilizamos de las tareas de la casa porque consideramos
que nos deben de servir, pero en reciprocidad debemos de proveer. ¿Ah? Y además debemos de proveer y guiar, y cuando alguien no cumple con eso o alguien reniega de quién trae el dinero a la casa, ¿eh? O, El que paga este, manda. o el que paga manda, o dice, vas a ver ahorita que llegue tu padre. ¿Eh? Entonces se vuelve en un monstruo para la familia, ¿eh? Para los hijos, para las hijas. Bueno, entonces, este asunto de los privilegios nos está cegando, ¿verdad? Y no nos permite ver también todos aquellos aspectos que no nos permiten ser un ser humano que vive, Disfrutar, que exactamente, disfrutar a sus que, hijos. que es feliz, ¿no? Que trata de ser feliz, que trata de convivir, porque muchas veces la convivencia se considera como, y me van a faltar al respeto, ¿no? Voy a perder el respeto en la familia, no debo de ser duro en la familia. Entonces, yo creo que todas estas ideas que están distorsionando la manera en cómo podemos convivir de una manera más armónica, en donde podemos nutrirnos, donde podemos expresar que necesitamos del apapacho, ¿no? Del apapacho de quién, pues del hijo, de la hija, de la esposa, ¿no? Y que a veces, y tengo necesidad de eso, y que es una necesidad humana. ¿Eh? Y entonces este asunto de la nueva masculinidad o de las positivas o igualitarias, de lo que trata es eso, de aspirar y de construir y de forzarse todos los días pues, por ser una persona feliz en la convivencia, ¿no? Eh, yo quisiera complementar un poquito, o sea, me parece que este discurso de los privilegios, comenta Juan Carlos una serie de interrogantes, pero me parece que es un tanto engañoso, porque lo que aparentemente es un privilegio en un momento se puede transformar en una desventaja. Así es. Pienso en mis estudiantes, ¿no? Ajá. Que sobre todo, bueno, cuando vienen de algún otro municipio del estado o de otro que les llaman foráneos, y dicen, bueno, en su lugar de origen, por ejemplo, los hombres, si vienen de alguna zona rural, pues no hacen ninguna actividad vinculada con el trabajo doméstico y con el autocuidado. Y eso es un privilegio. Pero cuando llegan a la zona metropolitana de Guadalajara, se convierte en una desventaja, porque no saben lavarse su ropa, no saben cocinar, no saben hacer las compras. O sea, se convierte en algo que les muestra que están en una situación de desventaja con las mujeres que sí saben hacer todo, llegan a una zona metropolitana y pueden funcionar y hacer las cosas perfectamente bien, ¿no? Y ahora esta cuestión que mencionaba Juan Carlos, que tiene que ver con el aspecto emocional, con el contener lo que tiene que ver con el dolor, con la frustración, con la falta de apapacho, pues también tiene una consecuencia que está entre las primeras 3 causas de muerte, De que son muerte, los los suicidios, suicidios. ¿no? En el caso de los hombres. Entonces, eh, el pensar en masculinidades alternativas, positivas, es una cuestión que nos beneficia a las mujeres porque estos hombres que son capaces de tener una corresponsabilidad en el ámbito doméstico, no solo por una imposición, sino por una cuestión de decir, somos equipo, trabajamos como equipo, pero también hay una ganancia en la cuestión emocional de la cercanía con hijos e hijas y que puede desarrollar un ambiente pues más pleno, más amoroso, Yo ¿no? quisiera En la decir misma familia. que a lo mejor esto incluso hasta termina siendo un choque cultural, porque hablemos de adultos funcionales, ¿no? Luego lo femenino está relacionado con que lo que te toca y lo que le toca a él en estos conceptos que estamos deconstruyendo, y ahorita quisiera hablar de qué es deconstrucción. No, a la mujer le toca los cuidados, atender, etcétera. Al hombre le toca proveer, proteger, etcétera. Pero entonces, cuando llegamos a un momento de la sociedad donde incluso todas las familias o la mayoría necesita que los dos salgan Ujú. a proveer, porque incluso ya el sueldo de uno no es No, suficiente, justo. independientemente si es hombre o mujer. Pero entonces te encuentras con que los dos proveen,
pero ella ya además cuida, pero ella además hace. Entonces ella empieza a decir, ¿cuál es el modelo masculino o de hombre que hoy necesito o de pareja que hoy necesito? Porque el modelo de antes ya no replica conmigo porque, pues no, ¿cómo? O sea, quieres que además trabaje, que además sale, que además haga y que además te atienda y ahora, ¿qué buscan la sociedad o qué buscan las mujeres con estos nuevos roles que más allá de proveer y proteger, a lo mejor tendría que ser con compartir o la seguridad de qué? Yo no lo encasillaría en hombre y mujer, sino cuál es el modelo de persona que se necesita en una relación. Sí, digo, para no caer en este binarismo, ¿no? Porque, bueno, ya la realidad nos ha demostrado, bueno, la investigación de que las relaciones, pues, no solamente están entre mujeres y hombres, las relaciones, pues, de pareja y de para formar, digamos, una comunidad familiar, sino, pues, que son realidades diversas. ¿Y cuál es el modelo de persona que necesitamos? Yo lo que en los talleres que he participado, algo que siempre planteo es, los hombres sabemos que tenemos un problema con este modelo masculino que seguimos reproduciendo, que tiene que ver con esto del elefante en la habitación. Y sabemos que está ahí, porque además es algo que hemos vivido, que nos ha atravesado toda la vida. Desde el momento en que de chico te obligan a pelear con tu compañero de la escuela, desde el momento en que te forzan, por ejemplo, a perder la virginidad ante los 18 años, ¿no? Porque es una expectativa que también se espera de este modelo de hombre heterosexual, fuerte, hipersexualizado, ¿no? Eh, entonces, creo que tenemos esa problemática. El asunto es que no nos atrevemos porque, por un lado, nos genera, digamos, privilegios, que sí nos generan privilegios. Por ejemplo, ¿qué privilegios? Por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con algo que está aquí en el ambiente o más arriba, que tiene que ver con el poder político. ¿Quién lo ha detentado históricamente? Mayoritariamente son los hombres. ¿Quién tiene el control económico de las economías? Los hombres, ¿no? ¿Quién está haciendo la guerra en el mundo? Los hombres. Con este Claro. modelo de hombre tradicional, digo que sí, el modelo de masculinidad hegemónica de Trump. Entonces yo creo que sí es un tema que no hemos reflexionado, los hombres nos cuesta reflexionar porque también nos interpela. Y luego a veces en las intervenciones algunos hombres dicen, bueno, ¿y cómo quieren las feministas que yo sea? Y yo lo que les digo, bueno, ¿y tú cómo quieres ser frente a la igualdad? O sea, ¿tú cómo quieres ser frente a esta problemática? ¿Qué propones hacer? Porque hay una problemática ahí muy importante que no estamos asumiendo justamente porque nos incomoda. De hecho, cuando vamos a los talleres, en estos ambientes también politizados, de quien está, digamos, en expuesto, espacio de toma de decisión o de los gobiernos, hablamos y vemos las incomodidades cuando empezamos a hablar que el 90% de los homicidios en todo el mundo somos hombres o son hombres, que México está en el top 10 de los 10 países que más homicidios por armas de fuego se cometen y que quien los comete son hombres, que el contexto de homicidios a nivel nacional, el 90% de los homicidios que se cometen en todo el país los cometen hombres contra hombres, en este concepto que se llama la teoría de la violencia, ¿no? De la violencia entre hombres, y bueno, pues eso nos interpela como hombres y Claro. nos confronta con una realidad que no queremos asumir porque nos cuesta. Y que además, otra cosa que sucede socialmente hablando es esta sanción social de nuestros pares. O sea, ¿qué pasa cuando yo me salgo de este modelo? Me pueden sancionar. Por ejemplo, cuando un niño en la escuela pues no sigue este modelo de masculinidad tradicional y está con algunos, pues, cuestiones como feminizadas, sí, inmediatamente su compañero, mira, es gay, mira, parece niña, habla como niña, camina como niña, no es niña, porque también en este tema de ser hombre y no ser hombre, siempre es en oposición a no ser lo femenino, o sea, lo contrario. Como si ser femenino fuera malo. No hablar como niña, no gritar como niña. Entonces hay una cuestión de minusvalía a todo lo que implique lo femenino. Ahorita dijo Isra algo sobre el tema del feminismo y no sé si quisieras completar esta idea. Sí, pues a mí me gustaría decirlo, o sea, tratar de decirlo de una manera muy sencilla. El movimiento feminista lo que ha buscado desde hace más de 200 años es que hombres y mujeres y en general toda la población vivamos en condiciones de igualdad, ¿no? Que tengamos igualdad en torno a los derechos humanos, a la justicia social, a la igualdad de oportunidades. Y esto eh, tiene que ver con componentes no solamente del movimiento social, sino que está involucrado con aspectos de la academia y de política pública. Hay como que en el imaginario colectivo se piensa que el feminismo es un movimiento en contra de los hombres,
pero no, o sea, el feminismo, como bien lo dice Bell Hooks, el feminismo es para todo el mundo, porque el sistema patriarcal y sexista también tiene un costo desfavorable para los hombres, y es lo que ya comentamos en hace un momento, pero se ha distorsionado, desafortunadamente, para pensar que es un movimiento antihombres. Y tan no es así, y creo que es un claro ejemplo de ello, nuestra red de masculinidades alternativas del estado de Jalisco, en el que mujeres y hombres trabajamos de manera conjunta para que se incorpore a los hombres en políticas de igualdad de género, porque tiene un beneficio para unas y para otros, ¿no? Y para la sociedad en general. Ahorita que mencionaste sobre el feminismo, yo quisiera hacer una pregunta que cuando hablamos de masculinidades luego sale. ¿Las masculinidades alternativas es un movimiento que sale del feminismo o no? Bueno, ¿de dónde surge la necesidad de reflexionar sobre los hombres dada su condición de género? Ese es el punto. Y es una demanda, de alguna manera, del movimiento feminista. Tiene muchas, digamos, fuentes. Por una parte, el feminismo dice, oye, pues, ¿qué pasa con mis parejas? ¿Qué pasa con los hombres? Pues piénsense qué es lo que está sucediendo. Pero por otra parte está el movimiento gay, el movimiento homosexual. Porque los hombres homosexuales dicen, pues yo soy un sujeto masculino, ¿verdad? Entonces, eso obliga también a pensar qué es eso de la masculinidad. El hecho, cómo es que los hombres establecemos también diferenciaciones entre hombres y nos asumimos y establecemos categorías, ¿no? De hombres. Parecería que hay un masculinómetro, ¿no? Entonces, ¿quiénes son más hombres, quiénes son menos hombres? Y en ese sentido, pues está la orienta, la, orienta- la- ¿cómo? Pero, no, sí, está la identidad, pero está en la sexualidad y está en ese sentido la heterosexualidad, la homosexualidad. Entonces dices, bueno, los hombres homosexuales no son completamente hombres, ¿no? No son totalmente masculinos. Pero ¿qué pasa también con el asunto de la racialización también, ¿no? Con el asunto de la pobreza, de la clase social. Sí, porque la pobreza es una manera de medir lo masculino si lo ves en términos de proveeduría. ¿No? Y si lo ves en términos del éxito, Claro. ¿verdad? Entonces, el éxito económico. Y en ese sentido, entonces hay una serie de categorías o de diferencias entre los grupos de hombres. Y entonces el tema de la masculinidad surge para problematizar precisamente la manera en cómo nos posicionamos los hombres dentro de la sociedad. Al final, construir tu identidad masculina Claro. a partir de la libertad y de la información que tienen, ¿algo así? Y de la libertad y de la manera en cómo se nos ha impuesto el tienes que, ¿verdad? Tienes que comportarte así, tienes que cumplir con estas expectativas. Y en ese sentido, la masculinidad y la discusión de la masculinidad está siempre en términos de las relaciones. ¿Ah? No solamente es el hombre en sí mismo, ¿no? No es la masculinidad en sí misma, sino es la masculinidad en función de quién, de quien está enfrente. ¿Y quién está enfrente? Las mujeres que se asumen y son femeninas. Entonces, lo femenino y lo masculino entra en discusión y hay que descifrarlo, hay que desmenuzarlo y hay que ver cómo es que nos hemos construido como Isra, sujetos. cuando nos hablan de masculinidades negativas, a las primeras que nos juzgan son a las madres, porque dicen que somos las responsables de haber Somos replicado y educado y creado eso. ¿Qué me dices tú? ¿Tú qué Bueno, sabes del tema? bueno, lo he aprendido y aquí tengo a dos de mis maestras y maestros y algunas otras, muchas feministas a lo largo de estos 20 años que he caminado con muchas de ellas. Eh, yo diría, y lo que ellas han argumentado, estudiado, digamos, y problematizado, es que mujeres y hombres estamos atravesados por este sistema. Y al estar atravesados por este sistema, pues reproducimos muchos de sus mandatos, de sus actividades estereotipadas. ¿Cuál es el reto? Pues cambiar esta realidad, digamos, que nos ha impuesto el sistema. Yo lo que he dicho, que, bueno, y no lo digo yo, lo dicen especialistas, es que el cambio que estamos proponiendo debe ser en dos,
vertientes. Uno en un plano micro que tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales, personales, en nuestra comunidad, y otro en un plano macro que tiene que ver con la generación de política pública, con el cambio institucional de nuestra normatividad, Que nos ¿no? force un poquito a llegar a ese Sí, punto. sí, sí, porque, como bien dicen también las académicas y académicos que han estudiado esto, entre ellas mis compañeras y compañeros, los hombres aprendimos todo esto. Es decir, no nacimos siendo agresivos, no nacimos siendo violentos, no nacimos siendo machos, promiscuos, fríos, indiferentes, controladores, posesivos. Todo eso lo fuimos aprendiendo. Y así como lo aprendimos, lo podemos desaprender. Y por eso es que están trabajando en algo. Sí, así es. Antes quisiera matizar un poco lo que comentaba Juan Carlos en el sentido de que los hombres homosexuales se asumen como masculinos. No todos los hombres homosexuales se asumen como masculinos. Y también se reproducen cuestiones Sí, de discriminación y violencia entre la comunidad homosexual Sí, debido a estos estereotipos de género, ¿no? hasta sí. ¿Por qué? Porque si recordamos y lo hemos comentado, lo masculino está en contraposición a lo femenino. Y hay hombres homosexuales sí. que tienen una expresión de género femenino. Y estos hombres son víctimas de cuestiones de violencia, de señalamientos, de descalificación por parte de otros hombres homosexuales que sí se asumen y tienen una expresión de género masculino. Entonces eso es importante porque, como bien lo comenta Israel, los estereotipos de género, los roles de género, eh, nos permean independientemente de si somos o no parte de la diversidad sexogenérica, ¿no? Y entonces ¿Qué es la reproducen diversidad son sexogenérica? precisamente las personas que forman parte de la población de la diversidad, ¿no? Lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, De la comunidad diversa. de la comunidad LGBTIQ+. diversa, ¿no? Que por parte de la misma población dicen, no somos una comunidad, ¿no? Somos una población, ¿no? Porque hay una serie de aspectos que seguramente lo trataron en el espacio anterior que ya hicieron sobre el tema, pero estos aspectos del sistema patriarcal y sexista nos atraviesan a todas las personas, independientemente de nuestra orientación sexual, de nuestra identidad de género, de nuestra expresión de género, y en ese sentido se reproducen prácticas, formas de relacionarnos, ¿no? Y esto que mencionabas que me parece muy importante es cómo a las mamás se nos señala, o a las mujeres, de ser quienes reproducimos Únicamente. únicamente estas prácticas, y yo comento desde mi experiencia personal. Si yo hubiera tenido a mis 2 hijos, que tiene uno 40 y otro 28 años, en una burbuja y les haya educado a partir de mi cosmovisión, asumo toda la responsabilidad de cómo son ellos 2. Pero no, o sea, desde que tienen 4 años, se involucran en el preescolar, en la familia, o sea, hay una serie de aprendizajes que escapan a mi forma de querer educarles Y como etapas donde hombres. incluso la Y madre deja de etapas, y educar. deja de ser como el referente referente. educativo, ¿no? Entonces, esto también lo plantea el movimiento feminista, que es importante darnos cuenta de que es una cuestión en la que hay una corresponsabilidad a nivel social y cultural de estos patrones, de estos mandatos, de estos estereotipos y de estos roles que asumimos. Lo que sí creo, y lo digo de manera muy personal, es que también nosotras podemos con estas herramientas que a lo mejor estamos un poquito más dispuestas a escuchar porque somos a las que más nos Sí, perjudica en exactamente. términos diarios, Sí, sí, sí. sí podemos como reflexionar muchas cosas que replicamos en automático y decir, oye, esto está replicando una masculinidad o un machismo o una persona tóxica para el sistema, o sea, para no poner tantos Sí. términos, o esto lo estoy haciendo desde la conciencia de que yo creo que puede formar un mejor adulto o ser humano. Entonces, siento que no nos toca toda la culpa, pero sí Pero sí podemos hay, ser claro. agentes de cambio. Ahí está la cuestión de la deconstrucción que también necesitamos las mujeres. Las mujeres, Hay un claro. concepto que a mí no me gusta, no me encanta, que es el de nini, ¿no? Y si nos ponemos a pensar en estos adolescentes que no estudian ni trabajan,
No es lo mismo ser nini siendo hombre que siendo mujer, porque a la mujer inmediatamente se le incorpora en la familia a los roles y al trabajo doméstico, de cuidados, de atención. Entonces ahí hay una cuestión social y cultural que permea y que muchas veces las mujeres no nos damos cuenta de ello, ¿no? Ok. Entonces eso es O importante. cuando se Cuéntenme dice, qué están haciendo, Isra, ¿qué están haciendo? Ahorita hay algo que se llama una iniciativa que se está trabajando en el Congreso, reflexionando. ¿Qué es? ¿Qué están haciendo? A ver, ¿por qué? Y esto es para los políticos que no nos están viendo. Bueno, Buen eso es muy punto. importante, porque acaba de mencionar Israel que los procesos de transformación, vivimos en una sociedad en transformación, ¿ah? Constante. ¿Ah? Y en ese sentido, lo que ha ocurrido primero con el movimiento feminista y amplio de mujeres es que después de 250 años, pues siguen luchando porque todavía necesitan hacerse más transformaciones. Y eso ha impactado a nivel personal, pero también a nivel político, a nivel social. ¿Y qué es lo que sucede en el caso particular de los hombres y las masculinidades? Bueno, en México elaboramos una propuesta de agenda de política pública. O sea, se necesitan cambios personales, pero también cambios a nivel institucional, cambio social. Hay que avanzar y acelerar los procesos de construcción de la igualdad, porque si no nos vamos a tardar otros 250 años. ¿Eh? dice la Y, ONE, y en ese sentido, la Red de Masculinidades Alternativas de Jalisco ha asumido como propia la agenda que se llama Suma por la Igualdad, propuestas de política pública para implicar a los hombres en la igualdad de género. ¿Ah? ¿Qué es eso? A ver, ¿Qué es eso? desmenúzalo. ¿Cómo lo desmenuzamos? Bueno, y hicimos en la Universidad de Guadalajara, en el programa interdisciplinario de estudios de género, una investigación a nivel nacional para ver cuáles eran los temas, problemas sobre los cuales se debería de fincar la política pública para implicar a los hombres en la igualdad de género. O sea, cómo podemos participar junto con las mujeres, ¿verdad? Para alcanzar la igualdad de una manera más rápida. ¿Mm? Y en ese sentido, identificamos una serie de temas que son centrales, ¿verdad? Uno es el cambio de patrones culturales. Hemos estado hablando aquí de patrones culturales, de los estereotipos, de la familia, de la escuela, de todo eso, ¿no? ¿Cómo aprendemos? Pues necesitamos reaprender. Y esa forma de reaprender implica un cambio cultural. Y el cambio cultural es de corto, mediano y largo plazo. Esa es una cosa. Y de adentro, de afuera y De desde todos las lados, ¿no? instituciones y las Los medios de políticas públicas, claro. comunicación, o sea, la política, los políticos, ¿no? El Congreso del Estado, el gobierno del Estado, etcétera. Bueno, por otra parte, la salud de los hombres. ¿Qué es lo que pasa cuando los hombres llegan en último momento retirando la pata? ¿Eh? Pues se mueren pues, de infarto, pues se mueren de cirrosis hepática, los jóvenes se accidentan, se matan entre sí, o sea, hay muchos aspectos sobre los cuales incidir para transformar esos patrones culturales que impactan ese tipo de comportamientos. ¿Ah? Entonces, cambio cultural, cambio de patrones culturales, salud de los hombres tiene una relación muy intensa. Por otra parte está la violencia, las múltiples violencias. Necesitamos vivir en una sociedad libre de violencias. Las mujeres han llevado una parte terrible de la violencia históricamente, ¿eh? Pero también, y en ese sentido, es una deuda que sigue presente y se debe de seguir trabajando en ello. ¿Qué es lo que pasa también con los hombres? Que los hombres cometemos violencia entre nosotros mismos, cometemos violencia hacia nosotros mismos. ¿Eh? Sí, hasta Entonces, cuando uno deja de cuidarse en temas de claro, salud, es una claro. forma de estarse afectando. Eh, eh, Cometemos más suicidios. En Jalisco, antes de la pandemia, las principales entre los homicidios ocurrían fundamentalmente en hombres que habían perdido su empleo. O sea, el asunto de la proveeduría. ¿Eh? Hay hombres que, como no pueden cumplir con esa expectativa, ¿qué hacen? Se suicidan socialmente y se van. Dicen, pues voy por los cigarros, ya no volvió. ¿Eh? Entonces, los problemas de salud mental, la depresión, entonces, los problemas de salud tienen una fuerte implicación con estos patrones culturales. Otro eje que es, bueno, decíamos la violencia, y el otro eje
que es el de Corresponsabilidad. corresponsabilidad, ¿no? O sea, y entonces estos 4 ejes se articulan y cuando se empieza a trabajar sobre uno de ellos, tiene un impacto en el otro y se va haciendo un círculo virtuoso. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, la agenda de política pública tiene, por una parte, un análisis de todos esos elementos, ¿verdad? Y por otra parte, una plataforma de acción. O sea, es el remedio y el trapito. ¿Y qué les propusimos a los políticos que aspiraban a cargos de elección popular? Pues que asumieran esta agenda y esta plataforma de acción y la incorporaran dentro de sus plataformas políticas, pero en caso de llegar a la gubernatura, por ejemplo, que la asumieran en su plan de gobierno. ¿Y cuál es la resistencia Eh, en general, para no decir marcas? yo diría, en términos generales, en todos los ámbitos, federal, estatal y municipal, para mí, más que resistencia, en primer lugar hay un desconocimiento. Eh, hace rato quería yo O sea, a lo puntualizar. mejor si hablas de masculinidad sientes que estás hablando de la derecha que quieren proteger a los hombres Sí, en una primera instancia, ¿no? hace rato me quedé con las ganas, no lo dije, se me cambiamos la idea, ya no lo pude comentar. Creo que también tiene que ver con el tema de la comunicación, de cómo hemos comunicado quienes estamos en esta agenda. Creo que nos ha hecho falta saber comunicar o generar estrategias de comunicación, quizá porque no tenemos los recursos que tienen otros grupos, ¿no? Esto a lo mejor no es tanta falta de comunicación, seguro. Entonces, lo que sí sabemos es que cuando se trabaja en esta agenda y se incorpora a la política pública hay beneficios y eso es lo que tenemos que comunicar. ¿Qué beneficios, por ejemplo, aportaría que esta agenda que está inserta en esta propuesta de iniciativa de ley que reforma 5 leyes y casi 30 artículos, ¿qué beneficio le trae al Estado? En un corto y mediano plazo, reducir el Así es, presupuesto que le dedicas al tema de los costos de la violencia. Y entonces, si, por ejemplo, el Estado mexicano en 2019 gastaba $1,400 millones en solamente atender la violencia machista, a lo mejor en 20, 30 años esos $1,400 millones lo podrías dedicar a pagar la carrera de 900 personas toda su vida universitaria. Ese sería uno de los grandes beneficios. El otro tema, por ejemplo, deseaba Juan Carlos, el tema de la salud. Fíjate, hay ahí en la frecuencia de asistencia al médica y a la médico, los hombres asisten en 40% contra 27% de las mujeres, justamente porque los hombres, como se nos ha dicho que somos fuertes, aguerridos, pues no vamos al médico porque no nos enfermamos. no son su El prioridad. problema es que esto sigue generando un costo muy importante para las mujeres. Quienes cuidan a los hombres enfermos son las mujeres y muchas veces algunas mujeres acaban muriendo antes que las personas que cuidan, con todo lo que implica además de truncar su proyecto de vida. Entonces, trabajar en esto tiene que ver también con hacer una distribución igualitaria, democrática de las cargas de cuidado, pero también del trabajo doméstico. O sea, lo que están intentando hacer es que a través de esta iniciativa de ley y como parte también incluso de la agenda de igualdad sustantiva, exista una rama, o sea, lo estoy como intentando para los que nos están siguiendo, una rama dedicada a masculinidades alternativas que puede generar un impacto económico, de seguridad y más, algo así. Yo pensaría que más que una rama es el de la legislación que existe, cómo la puedes fortalecer, robustecer con la participación de los hombres. Si pensamos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la violencia contra las mujeres, lo que se ha hecho es estrategias punitivas y reactivas, Claro. fundamentalmente, pero no se trabaja en la prevención y la prevención misma se dirige a las mujeres, ¿sí? O sea, no vayas a ciertos lugares cuando está oscuro, no tomes una bebida que ya ha sido abierta, o sea, la prevención recae en nosotras, en lugar de trabajar con quienes ejercen la violencia contra las mujeres de manera importante. Entonces ahí es precisamente a toda esta cuestión legislación, tener esta mirada, decir, aquí, ¿cómo, cómo esta problemática puede ser atendida incorporando a los hombres? Es correcto. Entonces, por ahí va. Algo que sucede mucho también cuando convocas a reuniones, por ejemplo, la clase política, de que tienen que ver con los temas de violencia de género, pues quienes van son las mujeres. Y aquí aplica una Es lo que frase hablamos del de tema un de igualdad. académico
estadounidense que dice, calificar la violencia de género como un asunto de mujeres es parte del problema. Da a una enorme cantidad de hombres la excusa perfecta para no prestar atención. Y es lo que hemos hecho los hombres. Ah, es un tema de violencia. Que vayan las mujeres. Ajá, No es un tema que nos implica también a los hombres. Y nos okey. implica. Durante mucho tiempo se consideró que el tema de las mujeres es vaya a la oficina de las El mujeres. Instituto de la Mujer, es correcto. Lo que necesita, este es un fenómeno, como este es un sistema sexista. O sea, el asunto es el sistema. Y este sistema nos afecta a las mujeres, nos afecta a los hombres, nos Y a la afecta a toda la A sociedad, toda la sociedad, en los claro. distintos grupos de edad, en distintas regiones del país, en todos lados. Entonces, lo que necesitamos es cambiar este sistema. Y este sistema que oprime a las mujeres y los hombres no nos hemos dado cuenta que Que también también les nos oprime. oprime a nosotros. ¿Eh? Claro. Entonces necesitamos repensar eso y entonces el gobierno, las instancias gubernamentales requieren de un aparato instrumental jurídico Sí, que les permita incidir en la sociedad a través de las políticas públicas para que esto se transforme más rápidamente. ¿M? Tenemos en Jalisco un centro que se llama CREATI, el Centro de Atención y Reflexión con hombres en temas de igualdad. Bueno, uno para todo el Estado. Necesitamos CREATIs en todo el Estado. ¿Por qué? Porque los hombres en Puerto Vallarta, en Ameca, en Colotlán, en Chimaltitán, pues requieren también de apoyos para que esto pueda avanzar más rápidamente. ¿Y eso qué significa? Significan recursos económicos. Y en ese sentido, eh, es necesario que, en este caso, el gobierno del Estado, en la Secretaría de Finanzas, pues destine dinero a esto, no quitándosela a la de las mujeres, sino destinando recursos para el trabajo con hombres. ¿Ah? Oigan, pues vamos cerrando el programa. Yo quisiera que cerráramos con una idea que pudiéramos dejar en el aire para reflexión de las personas que están del otro lado y que les permitieran también información de dónde pueden seguirlo. Si quieres, empezamos contigo. Pues a mí lo que me gustaría mencionar es la importancia que tiene que como sociedad hagamos equipo, independientemente de si somos mujeres, si son hombres, de nuestra orientación sexual, de nuestra identidad de género. La cuestión es que eh, vayamos de manera colectiva, conjunta, a esa búsqueda de esa igualdad sustantiva, perdón, de esa justicia social y de la igualdad de oportunidades para tener una vida, como siempre digo yo, plena y feliz, independientemente de todo lo anterior. Isra. Yo lo que diría es que es importantísimo que se apruebe esta reforma, esta iniciativa de ley, estas 5 leyes, Totalmente. cerca de 30 artículos, porque lo que necesitamos es la institucionalización de la política pública. Es decir, que sea una obligación del Estado y como una visión de Estado el atender estas problemáticas. Porque bien decía Juan Carlos, no es posible que, por ejemplo, Puerto Vallarta, Ocotlán, Abarca, otros municipios que son ciudades medias, Ciudad Guzmán, no tengan centros de atención a personas quedadas de violencia, sobre todo hombres. Claro. ¿Por qué? Porque además no hay una ley que los obligue. Están sujetos a un programa que es el de Barrios de Paz, creo. Entonces, tienen que tener centros creatis o centros de reflexión de atención a hombres por la igualdad, que son centros para la educación de conductas violentas que viene el artículo 55, la ley de acceso, por ejemplo, para que atiendan esas violencias por ley. El asunto es que no es obligatorio, necesitamos hacer que tengan presupuesto con perspectiva de Perspectiva de género género. y enfoque de masculinidades. Yo también quiero cerrar también diciendo algo que tiene que ver con esta idea de deconstruirnos, de reeducarnos y pues de renunciar al sistema patriarcal con una frase de José Saramago que dice, cuando nacemos, cuando entramos a este mundo, es como si firmásemos un pacto para toda la vida, es decir, el sistema patriarcal, el pacto del sistema patriarcal. Pero puede suceder que un día tengamos que preguntarnos, ¿quién ha firmado esto por mí? Y ese día puede ser hoy. Esa sería la invitación a todos los hombres que nos están viendo, de todos los ámbitos, sobre todo la clase política, de los que toman decisiones, a que digan, el día de hoy emprende una lucha política
personal y hacia afuera, Para y renuncio al deconstruirlo. pacto y apoyo todo lo que tenga que ver con la construcción de la igualdad. Pues, pues yo quisiera invitar fundamentalmente a quienes toman decisiones en el Congreso, ¿verdad? Porque esta iniciativa depende de ellos, de nuestros Y representantes. ellos. Y como sociedad civil, como un colectivo que está interesado, preocupado, que ha estado trabajando en el tema, pues vemos que este es un momento histórico y de oportunidad que el Congreso está en la posibilidad de tener una postura de avanzada, ¿verdad? Y que no tengamos que esperar a la siguiente legislatura para ver si esto prospera o no. Yo pienso que está en sus manos. Y en ese sentido, invitar a la clase política, porque esto no solamente implica a quienes están en el Congreso, sino a la clase política en su A conjunto, todos. a que impulsemos esta propuesta y que pronto en Jalisco tengamos este marco normativo que nos permita avanzar a paso firme en esta construcción de igualdad y ejercicio de derecho pleno para todas las jaliscienses y Vamos jaliscienses. a tener un panel. Oigan, pues les voy a dejar aquí en los comentarios las redes de la Red de Nuevas Masculinidades, de donde ellos participan, para que ustedes también les puedan seguir el paso. Y al final cierro con esta invitación a ti que nos estás viendo, porque deconstruirte, que significa cambiar tu sistema de creencias desde la conciencia, pues sea un camino que no termine, sino que todos los días nos permita tener una mejor versión de nosotros y que nos permita sobre todo tener una mejor sociedad en la que vivimos. Gracias por estar este programa, comenta, comparte e invita a tus amigos a que sigan estos temas que definitivamente nos sirven a todas las personas. Muchísimas gracias y estamos en Voces que Transforma desde el OMPRI PRI Jalisco para ti.